Un saludo muy cordial para los señores cadetes de segundo año de la Escuela Naval del Perú. La Marina y la escuela no están exentas de las vicisitudes de estos momentos que estamos viviendo en todo el mundo. Nuestro país, con esta pandemia del coronavirus. Para no hacer eco a que haya también una pandemia intelectual, Marina se ha preocupado de poder continuar en un repaso de las cosas que ya hemos visto. Nuestro curso se llama Antropología Filosófica. Hemos tenido algunas clases, pero no soy ingenuo de pensar que las han recordado perfectamente en su integridad. Siempre en mi actividad docente yo entrego los hilos que ustedes los tienen y que recomendé tenerlos siempre en clase para poder glosar, escribir en ellos, aparte de tener su cuaderno, su libreta de apuntes o su laptop o tuvieran pues una tablet. El curso es Antropología Filosófica. Empecemos definiendo el significado de las palabras. Antropos, en hombre, es hombre en la lengua griega. Antropología es el estudio del hombre. Así como andros es varón y gynos es mujer, antropología es el estudio a la luz natural de la razón, antropología filosófica. También hay antropología teológica, también hay antropología física, por ejemplo, que estudian en los museos. Lo nuestro es antropología filosófica. Es decir, estudiar a la persona humana, al ser humano, a partir de la luz natural de la razón, y pertenece al ámbito de las humanidades. Y para más adelante poder entender lo que ya hemos explicado ampliamente, la formación en valores. Dijimos que hay que saber explicar las cosas de un modo muy sencillo. Formación en valores es en virtudes, en definitiva. Valores y actitudes del hombre. Empezamos viendo que para poder hablar del hombre, que es un ser vivo, empezamos viendo, en su sílabo lo tienen, lo que es la vida humana. Pero antes empezamos con la noción de ente participado de Aristóteles. Y se acuerda que yo hacía un punto en la pizarra y decía la piedra es. Subíamos un punto y decíamos la célula es como la piedra, pero además es viva. Y seguíamos un punto más arriba, el protozoario, pues ya son células organizadas. Y si subíamos más, tenemos una planta. La planta es como la piedra, es viva como la célula, además está organizada, pero además la planta tiene vida vegetativa. Entonces por eso recordaron ustedes, yo decía, vida, claro que sí. Las plantas se reproducen, las plantas respiran, tienen vida vegetativa, los vegetales. Las plantas se mueven, el fototropismo, las plantas se mueven según la dirección del sol. Además también tienen la fotosíntesis, que de la luz produce una sustancia, la clorofila, que alimenta a la planta. Y si seguimos en esta noción de ente participado, la piedra es, la célula es viva, el protozoario es como la piedra, vivo como la célula organizada. La planta, todo lo anterior, más vida vegetativa, respira, se mueve con el sol. Y subimos un grado más la vida sensitiva. Ya no solamente la vida vegetativa, sino que hay sentidos podríamos decir físicos. Y logramos hablar del animal. El animal es como la piedra, vivo como la célula, organizado como el protozoario, tiene vida vegetativa, pero además tiene vida sensitiva. Es decir, en el nivel de la vida sensitiva se ve, se escucha, se siente, y en esa realidad de la vida sensitiva podemos poner todos los animales que queramos. Más fácil es poder entendernos con un mamífero cuadrúpedo, por ejemplo. Y seguimos subiendo y tenemos vida organizada, vida vegetativa, vida sensitiva, y subimos más, vida intelectiva. Es decir, la persona humana, el ser humano, además de todo lo anterior, tiene inteligencia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el ser humano
¿Tiene vida? Claro que sí. La definición elemental de vida es esa realidad que tiene movimiento. En filosofía, movimiento también se entiende como cambio. El cambio sustancial, el cambio accidental, el cambio local. Pero el movimiento es sinónimo de vida. Entonces el hombre tiene todas estas etapas y las va subsumiendo una y otra. Hay una vida en la que el hombre tiene capacidad de volver sobre sí mismo. Y entonces decimos, como ya hemos estudiado en filosofía, el hombre tiene inteligencia. Y la inteligencia la ejercita de distintas maneras, ¿no? La inteligencia, ya sea analizando la realidad y formando conceptos. Segundo, con los conceptos observar dos realidades y formar un juicio. Y la tercera es uniendo juicios, sacar una conclusión que es un silogismo. De modo que la mente humana tiene tres funciones: estudiar la realidad y formar conceptos, que son distintos de las imágenes. Las imágenes son concretas. Si yo digo, por ejemplo, chirimoya, si yo digo gato, si yo digo pera, eso es una imagen, eso no es un concepto. El concepto es universal, inmaterial y abstracto. Por ejemplo, bondad. La bondad, la pereza, la diligencia, la honradez son conceptos. Entonces yo, cuando tengo el concepto de honradez, puedo juzgar si la conducta de tal cadete es honrada o no lo es, etc. Es decir, que cuando tengo conceptos, puedo captar lo que es la realidad. Cuando tengo dos conceptos, los puedo unir y formo un juicio. Tengo el concepto de lo que es un hombre de 20 años, Juan, y tengo el concepto de lo que es tocar el violín, un músico. Entonces, yo digo, Juan es violinista. Estoy afirmando algo de Juan. Por lo tanto, el juicio es la segunda operación de la mente, donde uno afirma o niega algo de algo. Mientras la expresión oral del concepto, que es la abstracción de la realidad, se llama la palabra, y la palabra es oral o escrita. La palabra es la expresión del concepto. De modo que yo tengo esta realidad la abstraigo y formo un concepto. Y ese concepto lo expreso a través de una palabra. Claro, si no tengo el concepto no puedo poder expresar eso. Cuando hice un crucero, años A, que el segundo comandante del buque era el ahora almirante Sandro Jiménez, un crucero largo de casi 3 meses, vi un aparato que nunca en mi vida había visto: ósmosis inversa. Primero, con mi profesión de abogado, de humanista, no entraba yo a esos temas, pero cuando me explicaron qué era la ósmosis inversa me pareció un poco interesante y una cosa muy útil. Pero claro, hasta que no me enteré qué cosa era eso, yo no podía decir, este buque tiene un sistema de ósmosis inversa. Pues no tenía las palabras para poder explicar y entender qué era eso. De modo que con las palabras puedo formar juicios. Y con los juicios juntando dos juicios, puedo sacar uno tercero. Eso se llama la tercera operación de la mente, que es el raciocinio, cuya expresión oral es el silogismo. Recapitulamos. El pensar y el abstraer la realidad concluye en un concepto. El concepto se expresa a través de la palabra. Cuando junto algunos conceptos, formo un juicio u oración. La oración o la proposición, Juan es violinista. Y si yo junto varios juicios que tengan que ver uno con el otro, Juan es violinista, Juan es limeño, luego algunos limeños tocan violín. Esto es el uso de razón, la capacidad de razonar. ¿Se acuerdan que les ponía en clase este ejemplo? O sea, un muchacho de 8, 9, 10 años que ha sacado 3 jaladas. Su papá le dice, mira, hijito, no hay propina porque te han jalado, así que ya verás qué haces. Entonces el muchacho, con uso de razón, tiene que razonar. Me han quitado la propina porque me han jalado.
Y me han jalado porque no he estudiado. Luego, para tener propina, debo estudiar y estudiar, paso y así tengo propina. Eso se llama uso de razón. ¿Bien? Entonces, la realidad es que la vida intelectual subsume las anteriores. A algunos de ustedes les pregunté en clase un día, ¿es posible que nosotros entendamos, por ejemplo, el lenguaje de un perro? Algunos de ustedes me dijo, no, de ninguna manera. ¿Cómo entender yo el lenguaje del perro? Claro, no hay un lenguaje intelectual, pero si yo veo que un perro viene donde mí y me está enseñando los dientes y está con el pelo erizado y me está ladrando y me está rugiendo, ya entiendo que me va a morder. Claro que sí. Y si el caballo yo veo que pone las narices abiertas y las orejas las pone para atrás, entiendo que me va a patear. Claro que entendemos. Claro que entendemos en ese nivel, por supuesto. Por lo tanto, la vida intelectual es mucho más profundo que eso. Ahora es cierto, la inteligencia en el hombre tiene un instrumento para utilizar. La inteligencia no está flotando ahí en el espacio. La inteligencia conoce a través del cuerpo humano. De modo que este cuerpo que tenemos es el instrumento para poder usar la inteligencia. Y no estoy más que leyendo el sílabus que ustedes tienen en la llamada semana 01. Es decir, nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Yo les contaba que para mí es un misterio admirable. Misterio no porque no sea explicable, sino que nunca se me hubiese ocurrido que la profesora Anne Sullivan, finales del siglo XIX, a una niña que había nacido en New England, en Nueva Inglaterra, ciega, sorda, y muda, Helen Keller. Esta profesora, Anne Sullivan, le enseñó a hablar, a leer y escribir. Y Helen Keller incluso en algún momento escribió alguna cosa. ¿Cómo me dicen ustedes, cómo voy a una profesora a una niña ciega, sorda y muda? ¿Cómo le enseñó? ¿Qué hizo? Como les contaba en clase, me parece que incluso debe haber alguna película, Ana de los Milagros. Helen Keller le hacía ella ponía a Helen Keller las manos en la garganta de Anne Sullivan y la A, E, I, O, U daba unas vibraciones especiales. Le ponía los dedos en la boca para poder entender las consonantes y después a partir de eso hacerla ser medio ventríloco y poder con dificultad pero expresar algo. Cuando ustedes ven una persona que es sordomuda, hay que decir que es mudo porque es sordo, porque como nunca oyó una palabra, como nunca oyó un ruido, un sordomudo nunca ha oído A, E, I, O, U. Un sordomudo no puede reproducir. Generalmente por eso se dice que los mudos son mudos porque son sordos. La inteligencia funciona a través del cuerpo y la inteligencia es el modo como el hombre conoce la realidad. Vamos a repetir la definición de inteligencia, un hombre inteligente. Como ya hemos hablado en clase, tengo la costumbre útil de ir a la etimología de las palabras, es decir, ¿de dónde viene esta palabra? ¿De dónde sale esta palabra? ¿No? Entonces, por ejemplo, la palabra me viene ahorita a la mente, es un mentecato. Mentecato viene en latín mens capta, es decir, que la mente la tiene fijada en algo y no puede pensar bien. La palabra inteligencia, viene intus, Indian November Tango Uniform Sierra, intus legere, Lima Eco, Golf Eco, Romeo Eco, intus legere. Leer en lo más profundo, darse cuenta. Un hombre inteligente observa la realidad. Y por eso decíamos que la definición de inteligencia, y la voy a repetir como siempre 3 veces, la inteligencia es la capacidad de establecer nexos causales, causa-efecto,
con mayor profundidad en el menor tiempo posible. La inteligencia es la capacidad de establecer nexos causales, causa-efecto, con mayor profundidad en el menor tiempo posible. Es decir, el inteligente piensa, está pasando esto, esto va a traer esto. Y si pasó esto, esto se debe a esto. Ciertamente el torpe, el que no es inteligente, porque no ha desarrollado a lo mejor los hábitos de la inteligencia. Cuando ustedes han visto a una persona, amigo, compañero, de repente algún cadete, y le han enyesado la pierna, ya está un tiempo con la pierna enyesada, el yeso no ha permitido que haya mayor movimiento muscular en esa pierna, la pierna se pone flaquita. Podemos decir que el no usar la inteligencia también debilita la inteligencia, y la inteligencia observa la realidad. Ustedes en el gimnasio tienen estos cabos, ¿no?, por los que van subiendo para sacar brazos. Imagínense ustedes que esos cabos que uno va subiendo y también bajando, que es difícil, esos cabos, eso es la realidad. Y la fuerza de los brazos en ir subiendo es la inteligencia. Es decir, la inteligencia procesa la realidad, la observa. Pasa esto, pasa lo otro. Y si pasa esto, va a pasar lo otro. Por lo tanto, una persona que no tiene el hábito de usar la inteligencia, de esto por qué, esto por qué, y esto cómo, y esto para qué. Y cuando uno se pregunta esto cómo es y de dónde viene y por qué es, bueno, pues ese es el principio fundamental, ¿no? Entonces, tiene que haber un hábito de la inteligencia, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué esos hábitos, porque en definitiva, yo recuerdo que en un lugar de La Mancha, en algún lugar, una persona que presumiblemente era una buena persona, y esa buena persona ya murió, mucho mayor que yo, había cometido un error en su vida. Bueno, y se tiraron encima por ese error, no un error gravísimo, pero un error. Entonces, esta persona que se había acusado por el error que había cometido me dice, una persona que comete un error no es un delincuente, y una persona que hace un acto virtuoso no es un santo. Por lo tanto, yo no puedo juzgar por hechos aislados. Por eso, en la formación, en la escuela naval, la formación en valores quiere decir formar hábitos. El valor es un hábito. Si el hábito lo definimos como virtud, debo definir qué es un hábito. Voy a repetirlo como siempre 3 veces. El hábito es una cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. Repito, el hábito es una capacidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. Hasta ahora ahí no se dice si es bueno o malo. También ponía en clase el ejemplo, si pongo un punto y un punto y otro punto y otro punto, y los puntos son rojos, se dice que una sucesión infinita de puntos forman una línea. Una sucesión de actos singulares, forman un hábito. Si los puntos son rojos, la línea es roja. Y si los puntos son negros, la línea es negra. Por lo tanto, si los actos que yo realizo, y voy a definir lo que es un acto humano, los actos que se realizan son éticamente buenos, ese hábito se llama virtud. Y si esos actos que yo realizo son éticamente reprochables, ese hábito se llama vicio. Desde ya les dije, y vuelvo a recordar una anécdota, en la primera visita que hice a la Escuela Naval Británica, BRNC, Britannia Royal Naval College, en Dartmouth, en Devon, al sur de Inglaterra, yo les decía en ese entonces, es una escuela naval no muy grande, no llega a 350 cadetes, como hemos comentado alguna vez. Yo decía, hay un modo de hablar que es un poquito complicado. Nos hemos acostumbrado, ustedes y yo, decir, oye fulanito, eso que estás haciendo no es ético.
esa frase no la debemos usar. Eso que estás haciendo no es ético. Y les puse a ustedes el ejemplo. Si yo agarro esta página del Syllabus, que es la página 2, que digo, a ver, la página 2, ¿cuánto pesará esto? No sé, algunos gramos, pesará no sé cuántos, 2, 3. Pero si yo digo esto no pesa nada, es un modo de decir que esto es muy liviano. Pero algo pesa, algo pesa. Por lo tanto, los actos humanos que realiza la persona, alguna calificación ética tienen. Si los actos son buenos, podemos decir, tienes actos éticamente valiosos, buenos. Y si lo que estás haciendo está mal, no vamos a decir no es ético. Lo que estás haciendo son actos reprochables. O sea que cuando uno juzga los hábitos, juzga los actos de la persona, los actos singulares de la persona. Yo siempre me he preguntado, y que les he dicho a ustedes, cuando algún cadete es espada de honor, y uno mira la foja de servicio si tiene 2 soles o 1 sol, o alguna otra distinción, uno va pensando, a ver, ¿qué pasó aquí? Qué suerte, ¿no?, que tiene 2 soles, qué suerte que es espada de honor, qué suerte que es el primer puesto, qué suerte que es el cadete comandante. Y les aseguro que no, porque es la sumatoria de muchos actos, uno y otro y otro y otro. Había un cadete comandante que ahora es fragata, estará para navío. Ese cadete comandante me decía, yo me levanto antes que los de remo, porque si algo pasa en la escuela, siempre la culpa es mía. Y yo ya no me acuerdo qué hora se llaman, levantan los de remo, creo que 4:04, 4:30, para él se levantaba antes. Y veía que todo estuviera a punto, que en el batallón no faltara nada, que las órdenes se dieran, que la diana pues procediera de un modo adecuado. Pero siempre me he quedado pensando en este oficial, cuyo matrimonio bendije, muy buen amigo mío. Pero me dio un ejemplo, me dijo, si algo pasa en el batallón, yo tengo que poner el pecho, porque ha sido una falta de previsión mía, o una inexperiencia, o no he tomado las precauciones para hacerlo debido. Por lo tanto, los actos humanos son los que son cualificables. Vamos a dar la definición de acto humano. Acto humano también se llama acto voluntario. Es un voluntario. Y acto humano, acto voluntario, es aquel que procede de la inteligencia y de la voluntad con conocimiento del fin. De modo que acto humano es aquel del cual yo respondo. Acto humano, o también voluntario, es aquel que procede de la inteligencia y de la voluntad con conocimiento del fin. Cuando uno va a realizar algo, en orden a la ejecución de un acto humano, hay 2 elementos que hay que juzgar: el fin que persigo y los medios que debo usar. Comentamos en alguna ocasión que en orden a la ejecución de un acto humano, hay algunos que me dijeron, lo más importante son los medios. No. Lo más importante es el fin. Lo más importante es la meta. ¿Qué quiero? Ya veré cómo lo hago. Podemos decir, no es lo mismo navegar de Lima a Paita que de Lima a Hawái, de Callao a Hawái. Sí, son previsiones distintas y tomarán medidas distintas. Aprovisionamiento del buque, todo es distinto. Por lo tanto, en orden a la ejecución de un acto, primero es el qué y después es el cómo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y aquí cada vez se hace la pregunta. Entonces yo como cadete, ¿qué quiero? ¿Qué quiero para ver cómo vivo mi vida de cadete? Pienso, que lo que todo cadete quiere es ser oficial, siendo un hombre o una mujer de bien. No es pasar por ahí, no existe la vocación de cadete. Se están preparando para ser oficiales de marina. Y eso requiere formar la inteligencia. Y la inteligencia y la voluntad. Recapitulemos un poco. Los hábitos son importantes
porque si los hábitos son buenos, se llaman virtudes, y si los hábitos son malos, se llaman vicios. Por lo tanto, ¿qué es una virtud? Una cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular éticamente bueno. Virtud es un hábito, por lo tanto es una cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución singular de un acto éticamente bueno. Y la misma definición nos sirve para el vicio. ¿El vicio qué es? Una cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto éticamente reprochable. Ejemplos. El que se ejercita en la virtud del orden, en la virtud del estudio, y va avanzando. Pongámoslo el ejemplo en el caso del deporte. Uno que es un buen deportista, mientras más practica, mejor juega. Claro, si practica poco, no va a jugar muy bien. Generalmente cuando buscan a alguien para formar un equipo, ¿a quién buscan? Al que mejor juega. ¿Y quién es el que mejor juega? El que más juega. Y el que más juega es el que mejor juega, etc. En el vicio pasa lo parecido. Volvemos a repetir la definición. El hábito es la pronta y eficaz ejecución de un acto singular, que es una cualidad estable de la mente, que permite ese acto. Si el acto que yo realizo es éticamente bueno, el hábito se llama virtud. Si el acto que yo realizo es éticamente reprochable, se llama vicio. Y ustedes dirán, ¿y de qué depende? Yo soy el que dice qué está bien y qué está mal. No es así. Yo no decido en mi vida qué es lo que está bien y lo que está mal. Más bien yo uso mi inteligencia para ver si lo que yo hago coincide con lo que yo soy. Por lo tanto, el principio fundamental de la ética, para poder entender la antropología filosófica, es que mi conducta debe estar en coincidencia con lo que yo soy. Y a esto le llamamos el ethos. Eco Tango, Hotel Oscar Sierra. Eco Tango, Hotel Oscar Sierra, ethos. El ethos del cadete naval, el ethos del marino, el ethos del médico, el ethos del abogado. ¿Qué es el ethos? Volvemos a repetir. Voy a decir la definición, como siempre, 3 veces para poder recordar. El ethos es un conjunto de circunstancias existenciales que acompañan a una persona en un determinado momento de su vida. Repito, el ethos es el conjunto de circunstancias existenciales que acompañan a una persona en un determinado momento de su vida. Por ejemplo, un muchacho, vamos a decir, de 8 años, ya tiene uso de razón. ¿Cuál será su ethos? Hijo, hermano, católico, estudiante, colegial, 8 o 9 años. Y sus obligaciones éticas van de acuerdo a esas circunstancias de su existencia de un muchacho de 8 años. Digamos, 18 años, cadete naval. ¿Cuál es su ethos? Varón, mujer, peruano, en la mayor parte de los casos, hijo, hermano tal vez, católico, creyente, podría ser que tuviera una enamorada, cadete naval, tiene unas obligaciones éticas como cadete naval. Y por lo tanto, y tiene esas obligaciones éticas con su papá y con su mamá y con sus hermanos y con su fe. En cambio, un hombre de 40 años, vamos a decir su ethos, un oficial de marina. Pensemos más o menos, bueno, pues será varón, mujer, peruano, católico, oficial de marina, podríamos decir, supuestamente ya es esposo, sigue siendo hijo, sigue siendo hermano, presumiblemente sea padre. Por lo tanto, sus obligaciones éticas, el ethos, acompaña a esa persona. Siempre, va cambiando. Las obligaciones éticas que uno tiene a los 15 años
es distinta a las obligaciones que uno tiene cuando tiene 40 y cuando tiene 60. Yo ponía el ejemplo, todos ustedes son hijos, serán hijos y tienen esa obligación, el cuarto mandamiento del decálogo, a honrar padre y madre. Dentro de su ethos de muchachos de 20 años, un cálculo es que tienen a su papá y a su mamá y por lo tanto tienen obligaciones éticas. Entonces yo no puedo llegar a mi casa y me falta tiempo para sacarme el dolman y salir disparado. El ethos de hijo es que mis padres me esperan y mis padres quieren saber algo de mí. No me ven toda la semana. Y así el tiempo va pasando y el ethos se va acomodando. Entonces, por lo tanto, para decir cuando un acto humano es éticamente bueno, es cuando mi obrar libre coincide con mi ser. Cuando mi obrar libre coincide con mi ser. Cuando lo que hago no coincide, entonces es éticamente reprochable. Por lo tanto, no es lo que yo siento. No es lo que yo siento. Yo me puedo haber acostumbrado a mentir, pero no por eso deja de tener la calificación ética de un acto vicioso, reprochable, robar, copiar, en fin, hablar mal de la gente. Son actos que forman vicios. Y evidentemente el que miente, la siguiente vez miente más, y la siguiente miente más, y miente más, y miente más, y miente más. Entonces, y la virtud también igual. La virtud va caminando cada vez mejor. Más juega, mejor juega, mejor juega, más juega. Se dice el virtuoso del piano. Yo he visto gente que en Europa que hace la carrera de piano, son 8 años para esa carrera. Y yo no me he dado cuenta que el pianista tiene que hacer unos ejercicios para estos músculos. No me he dado cuenta que en un concierto el pianista puede estar durante 2 horas haciendo esto. Entonces yo no me había dado cuenta que hay ejercicios para los señores pianistas y además tienen que tener una memoria muy privilegiada para poder memorizar una partitura y conocer lo que está leyendo. El examen, me contaba un señor que yo conocí que hizo el doctorado en música en piano. El examen consistió en que le ponían una partitura. A ver, ya, toque el piano. Nunca había visto la partitura. Entonces tiene que leer y luego... Segundo, que escoja una pieza que él se sepa de memoria y él entrega la partitura para que el jurado lea la música que está ahí, a ver cómo tal. Esa persona horas y horas y horas y horas practicando piano. Por lo tanto, hemos visto que la definición del hábito es la cualidad estable de la mente, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. Y pongamos énfasis en la palabra eficacia y eficiencia. El hábito es una cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. ¿Qué es eficaz? El que consigue el fin. Les ponía el ejemplo en clase. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador de fútbol eficaz y eficiente? El eficiente juega muy bien. El eficaz mete goles. Por lo tanto, eficacia es obtener la meta que uno se ha propuesto. Eficiencia es realizar algo de modo adecuado. Indudablemente, el eficiente es más fácil que sea eficaz. Es más fácil que sea eficaz. Cuando alguna vez oigo, yo no conozco de fútbol, no ha sido mi deporte, el de mi padre tampoco, más bien otros deportes. Pero de repente oigo cuando hablan de Claudio Pizarro, que es hijo de marino, nieto de marino, exalumno del Liceo Naval, y algunos opinan que es un maravilloso jugador en Alemania, que en el Perú que no juega bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lleva tantos años, entonces yo me reservo el juicio porque no conozco mucho, no sé si juega bien o si juega mal. Algunos dicen que está muy bien, otros que muy mal. Como no es mi materia, yo no juzgo. El hecho es que parece ser que es un jugador eficaz porque mete goles, ¿no?, en la Bundesliga. Por lo tanto, la virtud
es un hábito operativo bueno. Eso es el valor. Formar en valores es formar a personas que tienen el hábito mental para ser eficaces en lo que se les dice. Hace años unas personas X, que no son de Marina, ni son de las Fuerzas Armadas, quisieron hacer unas preguntas, vinieron de visita a la Escuela Naval, pero me llamó la atención una pregunta que hizo uno de estos señores, y estaba el jefe de formación naval acompañándolos. Los recibió en el Palo Unión, el director de estudios, Dirinzo se llamaba entonces, el director de la Escuela Naval, el subdirector y el jefe de formación naval. Entonces recuerdo a esos señores, yo no estuve en esa visita. Se pararon en la cripta y entonces preguntaron, ¿y qué hacen estos peruanos ahí parados? ¿Haciendo nada? Se veía que no tenían ni idea de lo que estaban preguntando. Además, me resultó un poco llamativo, porque uno de los visitantes, eran 4 o 5, vino en slaps y con bermudas. Y a la base naval nadie va en bermudas y menos a la escuela. Pero en fin, ahí estaba el señor este. Entonces el jefe de formación naval, un capitán de navío Jorge Sás Fernández, dijo, están haciendo una guardia de honor en la cripta del almirante Grau. Guardia de honor. Pero, ¿y qué aporta? Entonces el capitán de navío Sás le dijo, un guardia de honor. No, el que no entiende qué es eso, es muy difícil que le pueda caber en la cabeza un guardia de honor. Claro, cuando una persona llega a una dama, uno se levanta, se pone de pie y saluda, etcétera, etcétera. Si a una persona mayor se le cae algo, uno lo recoge, es un hábito, es una cualidad buena, ¿no? Pero darle honor a Grau, no entendían nada, ¿no? Entonces, esto también en Marina lo vemos desde el primer día que ustedes llegaron a la escuela de aspirantes. La gente no estaba loca para decirles con la cara para arriba, todo el tiempo corriendo, comer como come el aspirante, y correr todo el tiempo y gritar todo el tiempo. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, me tocó, como jefe de la División de Ética y Moral de la Escuela Naval, parte del Departamento de Formación Naval, darles unas charlas a los aspirantes recién llegados. Y yo les decía, señores aspirantes, debe quedar grabado claramente en su inteligencia, en su cabeza, que ustedes están aquí porque quieren. Nadie les ha obligado. Si alguien se siente obligado, que se vaya ahora. Han venido no a una universidad, no a una escuela de náutica. Han venido a la Escuela Naval del Perú, Escuela de Marina de Guerra del Perú, la Escuela Naval de Miguel Grau, donde se les va a preparar para ser oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Por lo tanto, con una eficaz preparación intelectual, militar, física, ética, disciplinaria. Es decir, que el porte militar, que es importantísimo, no define a la persona con uniforme, pero sí se le exige. No toda persona que tiene uniforme y tiene un gran porte militar es un excelente oficial o excelente cadete. Claro, contrario sensu, el oficial o el cadete que no tiene porte militar, pues les dice, ¿no? Por lo tanto, yo le decía a los aspirantes, se les va a enseñar un nuevo modo de pensar. Cuando ustedes ahora llegan a la escuela, su diálogo va a ser comprendido, desconozco, permiso para tirarme. Y por lo tanto, son unos diálogos porque no es una falta de respeto. Es decir, que la Escuela Naval prepara oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Es una carrera militar. Y la quinta esencia de una carrera militar es la disciplina. Y además el estricto estado de subordinación al jefe.
Y esto hace que se tiene que adquirir un nuevo modo de pensar. Desde cómo se para un cadete de año inferior con uno de año superior para hablar. Están cuadrados los dos. De cómo se dirige a un oficial. De cómo se saluda a un almirante. Y también, pues, en la misma promoción hay también antigüedad. Les puede sorprender, pero yo sí he visto a un cadete más antiguo sancionar aún en su promoción por antigüedad. Entonces, no es que solamente de un año a otro año. No. La antigüedad siempre está, siempre está. Entonces, por lo tanto, formar en valores es formar en virtudes. Es decir, hábitos operativos buenos. Eso es la virtud, un hábito operativo bueno, que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. Los actos humanos son aquellos de los cuales yo respondo. Yo he decidido hacer esto. Pero también dentro de los actos humanos hay que ver que hay unos actos que son voluntarios y otros de superficialidad, de ligereza. En derecho, por ejemplo, es diferente el asesino que el homicida. El asesino es el que ha craneado todo un proceso para matar a una persona. El homicida tal vez se salió la rueda de su carro y chancó a una persona en la vereda y la mató. Es homicida a título de culpa, aquí es a título de dolo. Por lo tanto, por ejemplo, copiar un examen no es culposo. Si se me rompe el mamparo, puede ser culposo. Si hay un choque a la mesa en el comedor y se rompen los vasos, es culposo. Pero copiar, robar, mentir son actos dolosos. Por lo tanto, son mucho más graves, mucho más graves. Pero sí hay sanción, no solamente los actos dolosos, que son aquellos en los que yo intervengo, aunque mi voluntad, que ha sido alimentada por la inteligencia, mi voluntad ha aceptado este mandato de la inteligencia viciosamente. El que acepta copiar, ¿no? Bueno, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, les pongo un problema ético, antropológico. No soplar en un examen, pudiendo hacerlo. Lo dejo a su criterio para que ustedes piensen. No es un mal compañero el que no sopla. Podemos decir que la carrera en que estamos en la Marina de Guerra del Perú es una carrera esencialmente competitiva y de meritocracia. Como decían las abuelas, el que quiere celeste que le cueste. Pues las espadas de honor, los premios, los soles de eficiencia, pues no caen del cielo. Requiere que la inteligencia funcione. Nada puede ser deseado si antes no es entendido. Vamos puntualizando por ahí. El hombre tiene dos potencias, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es la que le da órdenes a la voluntad. Yo acá discierno y la voluntad está moviendo, como diciendo, inteligencia, dame una orden, dame una orden. La voluntad no se mueve sola. La inteligencia le dice, no vayas a la discoteca con tu enamorada porque el día lunes tienes examen y tienes que estudiar. Comprendido. Entonces la voluntad dice, fulanita, no vamos a ir a ninguna parte. La inteligencia da la orden a la voluntad. Y fíjense ustedes que ese es un punto importante, casi ya terminando. La inteligencia puede darle una orden a la voluntad que es éticamente buena y que puede ser repugnante. Una cosa desagradable, pero la inteligencia manda una orden. Por ejemplo, vamos a decir muy sencillo. Estás con gangrena, si no te cortan la mano te mueres. Una cosa no tan trágica. Mira,
para esa enfermedad tienes que tomar este remedio que huele horrible. Tiene un aspecto, un olor espantoso. Entonces la inteligencia le da una orden, oye, toma. Debes tomar el remedio, que se tapa de la nariz, pues. Pero haz eso. Haz eso. Entonces, por lo tanto, la inteligencia le manda una orden a la voluntad. El hombre debe ser, nada puede ser deseado si antes no es conocido. La voluntad nunca se mueve sola. Necesita una orden a la inteligencia. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia no funciona porque hay pereza mental, porque no se piensa, porque no se sabe qué hacer? Pues la voluntad sigue moviendo, denme una orden. Y a veces la orden la recibe de los sentimientos. De los sentimientos. Y no siempre lo que uno siente es lo éticamente correcto. Los sentimientos, ¿no? Entonces, el sentimentalismo es muy malo. Tampoco vamos a otro extremo de que le da una pataneada porque es así muy pichirro el cadete este. No. Pero más bien podemos decir que la voluntad debe recibir una orden de la inteligencia. A veces la inteligencia no le da la orden a la voluntad. A veces la voluntad se mueve por el instinto. Por el instinto. Y no pensemos estrictamente en una cosa de sexo. Por ejemplo, yo he visto alguna vez, hace muchos años, estábamos en un lugar por el norte, por Órgano, por Máncora, y paramos en un sitio y de repente uno de los que estábamos ahí dijo que quería comerse un ceviche de conchas negras o no sé qué, con bastante ají. Yo sabía que esta persona tenía o hernias tipo del diafragma, o tenía pues úlceras, o tenía una gastritis. Y digo, oye, fulano, pero ese ceviche tanto limón, con bastante ají, con gastritis te hace mal. Sí lo sé, pues, pero ya pues me tomo una pastilla, pero me dio el gusto de tomar pues comer ese ceviche con conchas negras. Bueno, eso es un poco instintivo, un poco animal, pues, ¿no? Si yo sé que esto me hace daño, si esto está mal, ¿para qué lo voy a hacer? Es decir, que la voluntad debe recibir una orden de inteligencia. Nada se puede desear, voluntad, si antes no se conoce. Por lo tanto, la inteligencia es la que habitualmente da la orden. La inteligencia, que es esa capacidad de establecer nexos causales con mayor profundidad en el menor tiempo posible. Así las cosas, podemos decir, ya vamos terminando, han pasado 50 minutos, les van a dar mi correo electrónico. El cadete encargado de la Oficina de Ética y Valores Morales es el cadete oficial Rafael Galantini, Rafael Galantini, que debe estar en estos momentos con ustedes. Cualquier cosa se comunican a través del cadete oficial Galantini para comunicarse conmigo, y cualquier duda a mi correo que se lo dará el cadete Galantini es Guillermo Pogam, Guillermo como mi nombre, P de Papa, O de Oscar, Golf Alfa Mike @gmail.com. Guillermo Pogam. Cualquier comunicación a través del cadete Galantini, y ya iremos hablando más sobre esos temas. Y de paso decirles que se acuerdan que les tomé una prueba de entrada, porque el problema ahora, señores cadetes, es que no se sabe pensar, y normalmente uno vive conforme a lo que piensa. Si el pensamiento es complicado, la vida es complicada. Y si no hay pensamiento plausible, ¿cómo será la vida? Porque si uno no vive conforme a lo que cree, termina creyendo en lo que vive. No él me provoca, o así soy yo, es lo primero, es la norma de conducta. No, más bien podemos decir, ya me está avisando el reloj que se han pasado
55 minutos. Señores, un gusto vernos. Cualquier consulta con el cadete Galantini y ya iremos viendo el tema de lecturas. Un gusto de haber llegado a ustedes a través de este medio y que ojalá en su familia no haya nadie con estos problemas. Y como creyente también digo, señores, hay que rezar a Dios. Hay que pedir a Dios que nos acorte el tiempo de la prueba. Un gusto haberlos saludado. Hasta pronto.